¿Quién realmente ganó la Segunda Guerra Mundial? La historia la escriben los vencedores. Eso dicen. Pero, ¿qué pasa cuando los vencedores no son quienes creemos? ¿Qué pasa cuando una guerra no termina, sino que se transforma? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. O al menos, eso nos enseñaron. Las imágenes son claras. Ciudades destruidas, millones de muertos, banderas levantándose entre ruinas. El mundo celebraba el fin del mayor conflicto de la historia moderna. Pero bajo esa victoria, se estaba gestando algo más. Algo silencioso, algo estratégico, algo que cambiaría el mundo, para siempre. Según la historia oficial, los aliados ganaron la guerra. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido derrotaron a la Alemania nazi. El nazismo cayó. Adolf Hitler desapareció de la historia. Europa quedó devastada. Y el mundo respiró. Pero, ¿eso fue realmente una victoria total? Porque cuando el polvo se asentó, algo no cuadraba. Europa estaba en ruinas, ciudades enteras destruidas, economías colapsadas, poblaciones traumatizadas. Y en medio de ese caos, dos potencias emergieron por encima de todas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos sistemas opuestos, dos visiones del mundo, dos formas de poder: el capitalismo y el comunismo. Y así, sin una declaración formal, comenzó otra guerra, la Guerra Fría. Una guerra sin batallas directas entre las grandes potencias, pero llena de espionaje, propaganda, amenazas nucleares y control global. El mundo dejó de ser libre para convertirse en un tablero. Cada país, una pieza; cada conflicto, un movimiento estratégico. Corea, Vietnam, Afganistán, América Latina, lugares distintos, pero la misma sombra, porque aunque la Segunda Guerra Mundial había terminado, la lucha por el poder apenas comenzaba. Y mientras eso ocurría, otra realidad se consolidaba en silencio. La guerra había destruido naciones, pero también había creado oportunidades. Estados Unidos salió fortalecido. Su territorio no fue devastado. Su industria creció como nunca antes. Su moneda se convirtió en el centro del sistema global. El dólar empezó a dominar el mundo a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Comenzó a influir en economías de todos los continentes. Europa quedó dependiente, endeudada, reconstruida, pero bajo nuevas reglas. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿La guerra se ganó en el campo de batalla o en el terreno económico? Porque mientras unos reconstruían, otros dirigían cómo hacerlo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Tras la guerra, muchos nazis no desaparecieron. Algunos fueron juzgados, sí, pero otros fueron reclutados. Científicos, ingenieros, expertos en tecnología militar. A través de programas secretos como la Operación Paperclip, Estados Unidos incorporó a estos hombres a sus propios proyectos. El conocimiento del enemigo se convirtió en ventaja. Cohetes, avances científicos, tecnología que más tarde impulsaría incluso la carrera espacial. Entonces, ¿realmente todos los nazis perdieron? ¿O algunos simplemente cambiaron de bando? Y mientras el mundo se dividía en dos, la tensión crecía. Armas nucleares, espionaje constante, miedo global, la posibilidad de una guerra total, siempre presente, pero nunca ocurrió, porque el verdadero juego no era destruir al enemigo, sino superarlo, controlarlo, rodearlo, superarlo económicamente, ideológicamente, estratégicamente. Décadas pasaron, y finalmente, la Unión Soviética colapsó. Estados Unidos quedó como la gran potencia dominante. Pero incluso eso no es tan simple, porque el mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial no fue un mundo en paz. Fue un mundo en tensión constante, en conflicto indirecto, en competencia permanente. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿quién ganó realmente la Segunda Guerra Mundial? Si ganar significa sobrevivir, los aliados ganaron. Si ganar significa expandir influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética ganaron. Pero si ganar significa controlar el rumbo del mundo,
La respuesta es más difícil, porque la guerra no terminó en 1945, solo cambió de forma, se volvió más silenciosa, más compleja, más invisible y tal vez más peligrosa. La historia que aprendemos es simple, buenos contra malos, victoria contra derrota. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque en la guerra no siempre gana quien dispara más. A veces gana quien decide cómo se contará la historia. ¿Y tú, crees que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 o que seguimos viviendo sus consecuencias hasta hoy?